Mire, le decía que César el Abusador, de acuerdo a declaraciones del general Henry Sanabria, que es un jefe de policía de Cartagena, decía él que aunque se habla de que pudiera ser extraditado a los Estados Unidos en el día de hoy, él piensa que algunas informaciones y revelaciones que dio César Emilio Peralta, César el Abusador, a las autoridades colombianas, pudiera retrasarse un poquito más, porque esos nombres pudieran producirse también nuevos apresamientos, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia y hasta en la República Dominicana, porque el hombre, dice, él se sentía un poco tímido, pero ya ha comenzado a hablar, a colaborar. Ayer se hablaba de o escuchamos un audio donde, y que eso ocurrió ya con antelación al apresamiento. Ese audio estaba referido aquí. Sí, aquí antes del apresamiento, donde él hablaba de un ministro y que le pedía que un ministro que le bajaran la presión para él entregarse, que él estaba muy disgustado porque tenían a su esposa presa, que no podían ver a su hija, que su hija estaba sola, todo ese tipo de cosas. Pero eso no tiene ningún sentido ahora. Lo que sí es, y muy penoso, el hecho de las declaraciones que han dado las autoridades del Ministerio Público en la República Dominicana, que son completamente diferentes y desacertadas con las declaraciones que da César el Abusador y el propio general Sanabria. Porque dice él, las autoridades decían que él estaba aquí por Jarabacoa y que después pudo haber salido de la República Dominicana entre Barahona y Pedernales y que eso ocurrió en estos días. Pero ocurre que César el Abusador dice que él tiene 3 meses allá en Colombia, 3 meses, y que cuando se le pregunta al general Sanabria, dice, y en cuanto a las declaraciones que da César Emilio el Abusador, que le dicen que él estaba 3 meses, de hace 3 meses allá en Colombia, y que aquí las autoridades decían que todavía en estos días, las semanas pasadas, la estaban buscando por diferentes partes del país. Le dice, mire, yo no puedo opinar sobre eso. Ahora, lo que yo sí sé, que él refirió a enfrentamientos donde hirieron a una persona que lo atacó a él, sicarios, como le llama a él, sicarios, y eso ocurrió hace 3 meses. O sea que lo real es que él tiene 3 meses allá en Colombia y no hay. Pero de todos modos, hay muchos nombres. Operativo en La Vega. Ese operativo en La Vega, operativo en diferentes sitios. Oye, y además que no solamente el operativo de hace 2 semanas, sino que dice que se le escapó de ese operativo y se fue por Barahona, entre Barahona y Pedernales. Pero es peor todavía, porque no solamente fue un operativo, sino que, por ejemplo, en el caso de Jarabacoa, que es una zona turística, sí, y es una zona donde mucha gente ha hecho inversión para tener casa de montaña, la incursión fue sumamente agresiva. Incluso se llegó a intentar forzar entrada en villas, en casa de muchísima gente que por ser una residencia sencillamente turística no estaban ahí. Y eso generó muchísimos problemas en Jarabacoa. Entonces, que ahora encima resulte que con una investigación y redadas tan agresivas, ni siquiera estaba el hombre en el país, la verdad es que deja mucho que desear desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista de la agresividad con la que se condujo esa redada. En muchísimas casas se violentaron las entradas y se generaron situaciones que fueron problemáticas. A propósito del famoso audio, lo que circuló en su momento fue, hay 2 versiones del audio, uno por cortes, que se ha estado repitiendo en los últimos días, y hay uno completo. Y en ese que es completo se menciona un ministro, se menciona un director, y hay una serie de informaciones que uno asume que también van a ser objeto de investigación localmente. O deben ser. Uno asume que sí, porque ante un caso tan serio y a una investigación que se supone
que ha ido alcanzando cada vez más a personas del entorno de César el Abusador, uno supone, insisto, que las personas que son funcionarios públicos, que han sido mencionadas como particularmente cercanos, y que han sido las que en la voz en esta misma grabación han sido usados de intermediarios o de apoyos con César el Abusador, uno asume que va a haber una investigación seria sobre ¿Cuál el tema. sería el ministro a que él se refiere? Que me baje la presión, que me la quite, que me la baje. O sea, si tenía posibilidad de bajar la presión, es porque tenía contacto, es porque tenía relación con esa persona. Pero y deja muchas dudas el proceso, porque si también César el Abusador en su momento dio condiciones para entregarse a las autoridades dominicanas con el tema de que dejaran a su esposa en la casa, desde el punto de vista de las autoridades, uno entiende que es relativamente fácil garantizar la seguridad y la integridad de esa casa, de esa señora y de sus hijas, si eso realmente habría una vía de posible entrega de César el Abusador. Y al contrario de lo que él plantea, lo que hicieron fue acelerar un expediente, presentarla para medidas de coerción y dejarla bajo prisión. Y que aquí en el caso, como ocurrió con Quirino, el Ministerio Público tendrá que deshacerse o desvincularse de cualquier proceso, porque cuando llegue a los Estados Unidos se va a conocer el caso por narcotráfico y el caso por lavado de activos, que es el mismo caso que se está haciendo en los Estados Unidos. Él pedía protección para sus bienes, que le mantengan su dinero, que él está de acuerdo con que le devolvieran sus bienes y que además de eso, él llegaría a un acuerdo con los Estados Unidos para revelar los nombres y revelar algunas cosas, que es lo que está evitando el narcotráfico en Colombia, que tiene su vinculación cuando mandaron a matarlo. Sí, precisamente tal vez en Colombia ese es el abanico interesante que abre, porque Colombia, ¿cómo se llama? El grupo del Golfo, ¿qué le dicen? El clan del Golfo. El clan del Golfo, que se supone que es todo el entramado que mueve el fichero hacia el mercado norteamericano para enviar cocas y a otras partes del mundo, posiblemente no quiera en manos de las autoridades un hombre que tenga niveles de información que puedan ser comprometedoras. Y probablemente es para lo que los Estados Unidos lo quiere. Posiblemente César no es ni siquiera una pieza importante desde el punto de vista de la investigación norteamericana, desde el punto de vista de la responsabilidad, sino desde el punto de vista del flujo de información que pueda suministrar. Y tal vez esa es una de las razones por las que lo quieren eliminar en Colombia. Claro. Y evidentemente para las autoridades de Colombia, si le interesa combatir seriamente el asunto, este hombre puede tener informaciones válidas también para ellos poder actuar allí. Y no, ya ha revelado nombres y dice que se van a producir apresamientos en Colombia y en los países donde él ha estado involucrado. Ya vi que lo han pedido desde Florida, estados de la Florida. No sé si lo van a enviar ahí o lo van a enviar a otro estado, no sé si hay otro pedido específico de algún estado estadounidense, pero parece que ese es un mercado por el que estaba fluyendo mucha droga y que tiene algunos casos ahí. Bueno.